Buenas tardes, hermanos, la paz del Señor. Un gusto, un placer saludarlos en este domingo donde vamos a compartir un tema para el crecimiento 6 y para todos aquellos que escuchen y vean este mensaje donde vamos a leer la palabra de Dios, donde vamos a escuchar un mensaje de fe para estos tiempos. Vamos a empezar con una pequeña oración y le vamos a decir: gracias, Señor, gracias por la oportunidad que nos das desde nuestras casas poder escuchar tu palabra, poder escuchar tu mensaje, esas palabras que llegan hasta nuestro corazón, hasta nuestra mente, ese mensaje que tú nos quieres decir. Te pedimos que abras nuestra mente, nuestro corazón, para que tu palabra penetre en lo más profundo, que este mensaje de fe, este mensaje de esperanza llegue a las personas que necesitan escucharlos. Tú conoces cómo está nuestra situación, tú conoces cómo está la situación del mundo en nuestras familias, en nuestros hogares, y te pedimos que llegues a ellos. Te damos gracias porque siempre nos permites estar en esta sintonía de los crecimientos, en esta sintonía de oración. Te pedimos que nos permitas vivir este tema con toda la actitud positiva, con toda esa esperanza y con toda esa mentalidad de poder recibirte. Señor, te damos gracias y te pedimos que te quedes con nosotros. Amén. En el día de ahora, continuando con nuestra enseñanza, sabemos que estamos en un crecimiento constantemente. En el día de ahora vamos a compartir un tema que está titulado Fe en tiempos de pandemia, fe en tiempos de tempestad. Sabemos, todos estamos conocedores de lo que está sucediendo en el mundo, de lo que está sucediendo en nuestro país. Vemos en las noticias, vemos en las redes, todas las situaciones que están acechando a la humanidad. Y uno podría pensar, y es fácil pensar siempre negativamente, es fácil pensar, bueno, ¿y Dios dónde está en estos momentos? Muchas personas están perdiendo la fe al ver que muertos, al ver que contagiados, al ver que estamos limitados a hacer ciertas acciones, muchos están llegando a perder la fe. Esta enfermedad del coronavirus nos ha venido a angustiar, nos ha venido a alarmarnos. Y eso incluye también al área espiritual, al área de la fe. Muchos estamos dudando, muchos estamos cayendo en pánico. Pero ¿por qué toda esta situación del coronavirus, de esta enfermedad, nos está haciendo caer en angustia, nos está haciendo caer en alarma, en pánico? Porque toda esta situación nos hace tocar nuestra fragilidad, nuestra vulnerabilidad. Toda esta situación del coronavirus nos hace sentir vulnerables. Al estar en nuestras casas, al no poder ir a una iglesia, al no poder ir donde otra familia, donde un amigo, a reunirse con los hermanos de la comunidad, nos sentimos encerrados, nos sentimos atrapados. Y es eso lo que nos hace sentir vulnerables, lo que nos hace sentir que todo es negativo. Pero en esta ocasión vamos a compartir cómo nosotros nos podemos actuar positivamente ante toda esta situación. Cómo nosotros podemos mantener esta fe viva ante todo esto que está sucediendo. Al ser humano le gusta jugar muchas veces a ser Dios. Andamos por la vida y cuando los tiempos están normales, nosotros hacemos y deshacemos, nosotros decimos lo que queremos, pensamos lo que queremos, no controlamos nuestras acciones porque pensamos que si yo hago esto va a salir bien y si no, no. Y queremos manipular la vida, queremos manipular lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos ha regalado. Y nos gusta jugar a ser dioses. Pero mire cómo son las cosas que un pequeño virus nos ha venido a decir: hey, estate quieto, hey, estás haciendo malas cosas, hey, te hace falta buscar más a Dios. ¿Cómo son las cosas que de algo tan negativo, podríamos decirlo, sacamos algo positivo? Porque muchos en este tiempo de cuarentena, muchos en este tiempo que hemos estado en las casas, a lo mejor ha servido para encontrarnos más con Dios. Ha servido para encontrarnos más con su familia. Le ha dado el tiempo para poder interiorizar en su corazón y darse cuenta de las cosas que estaba haciendo mal cuando salía, cuando tenía toda la libertad del mundo. Entonces, ¿cómo
podemos sacar propósito de algo tan negativo. Hay una frase, para iniciar también desarrollando este tema, que dice: la gente que triunfa no es la gente que tiene las mejores circunstancias, las mejores condiciones, los mejores rangos. La gente que triunfa es la gente que tiene la mejor actitud ante las situaciones. Muchos piensan es que aquel sale adelante porque tiene dinero, aquel porque ha estudiado, aquel no. Las situaciones se ganan si usted mantiene una actitud positiva. ¿Y cómo usted va a tener fe ante esta pandemia si mantiene una actitud positiva? El tema se llama fe en tiempos de pandemia. Que esa fe en ese tiempo es donde más fácil se quiebra, donde más fácil la podemos perder. Pero si usted mantiene una actitud positiva, si usted mantiene siempre su mente pensando en que Dios va a sacar de toda esta situación, usted va a lograr vencer, usted va a ser triunfador. Porque la gente que triunfa es la gente que mantiene una actitud positiva ante cualquier situación que pase. Puede ser esta pandemia, puede ser otra cosa que suceda en un futuro, pero si usted mantiene su actitud positiva, si usted mantiene su confianza en Dios, usted va a triunfar. Venga lo que venga, pase lo que pase, usted va a triunfar. Ahora, yo le estoy diciendo que hay que tener una actitud positiva, que siempre hay que mantener esa fe, así como que si fuera fácil mantener una fe cuando todo se está derrumbando. Pero el propósito de este tema es que usted mantenga su fe y aquí vamos a saber cómo hacerlo. Cómo tener una actitud positiva cuando las cosas están saliendo mal. Para esto hay que entender y hay que desglosar dos cosas. En el mundo, a los humanos, existen dos cosas que nos marcan y que nos hacen ver completamente distinta la situación. Tenemos manejar los hechos y la interpretación de los hechos. Usted va a ir en la vida y siempre se va a encontrar con hechos. Vamos a poner un ejemplo. La lluvia. Empieza a llover. Ese es un hecho. Empieza a relampaguear, empieza a caer granizo, empieza a hacer un gran viento. Ese es un hecho. Usted no puede decir ya que pare de llover porque es un hecho que está lloviendo. Ahora vamos a la otra parte, la interpretación del hecho. Y seguimos con la lluvia. ¿Cómo lo ve, cómo lo interpreta una persona? Ponga un ejemplo, que está armando una fiesta al aire libre, se ha esforzado, ha puesto todo su empeño y de repente llueve y se le arruina la fiesta. ¿Cómo lo interpreta esa persona? Lo primero que dice es: esta lluvia me vino a arruinar todo, no quisiera que llueva, y su interpretación es negativa porque ha roto todos sus planes. Porque ha derrumbado todo lo que ella tenía planeado. O una persona, póngale un ejemplo, las mujeres que van a un salón o se planchan el pelo y porque van a salir y de repente en la calle les agarra la lluvia, ¿cuál es la interpretación que da esa persona a ese hecho? Que porque llovió, que me arruinó mi pelo, que arruinó mi salida, y la interpretación es negativa. Ahora vámonos al otro lado de la moneda, siempre siguiendo con el hecho y la interpretación del hecho. Y seguimos con la lluvia. Ya vimos cómo lo interpreta estas personas que le arruinan los planes. Su interpretación es negativa. Ahora imagínense cómo lo interpreta un campesino que ha estado por meses orando para que caiga lluvia sobre sus cultivos, para poder tener algo que comer, para poder cosechar y venderlo y llevar sustento a su familia. ¿Cuál es la actitud de esa persona? ¿Cuál es la interpretación de esa persona? De alegría, sale hasta si es posible cuando está lloviendo a mojarse y da gracias a Dios. Ahora, vea las dos situaciones. Tenemos un mismo hecho, que es la lluvia, y tenemos distintas interpretaciones, distintas actitudes. De las personas que se quejan porque quizás ese hecho vino a arruinar ciertos planes, y la persona que da gracias. Porque a pesar de que puede ser algo malo para otras personas, mantiene una actitud positiva. Ahora, esto de la pandemia, esto del coronavirus, es un hecho.
Ni usted ni yo podemos decir que se pare ya, porque es un hecho en el mundo. Ahora, al igual que las distintas interpretaciones, ¿cómo usted mantiene su actitud? Se vive quejando, se vive amargando, se vive lamentando de lo que está pasando y se olvida completamente de la fe en Dios, o da gracias aún que está en su casa, que tiene a su familia a salvo, que tiene salud. Vea cómo son las distintas interpretaciones. Y a esto voy. Están los hechos y la interpretación que usted le da a ese hecho. Ahora, pero usted puede estar diciendo, pero eso quizás es mentira, lo que usted está diciendo, lo que el hermano Brian está diciendo, quizás es mentira. Bueno, nos vamos a ir a la palabra de Dios. La palabra de Dios no miente, la palabra de Dios es exacta, nos dice la verdad. Y vamos a ver esto del hecho y la interpretación que le da el hecho, para que no digan, para no sentirnos que somos los únicos que nos quejamos ante los hechos. También personas cercanas a Jesús se quejaron de los hechos, aún teniendo a Jesús de maestro. Para eso vamos a buscar Mateo capítulo 14, versículos del 22 al 33. Mateo capítulo 14, versículos del 22 al 33. Le invito a que en su casa busque en su Biblia esta cita bíblica y para que compartamos, para que lleve el hilo también del tema. La lectura, todo lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Jesús camina sobre las aguas. Inmediatamente después, Jesús obligó a sus discípulos a que se embarcaran. Debían llegar antes que él a la otra orilla. Mientras él despedía a la gente, Jesús pues despidió a la gente y luego subió al cerro para orar a solas. Cayó la noche y él seguía allí solo. La barca, en tanto, estaba ya muy lejos de tierra y las olas la golpeaban duramente, pues soplaba el viento en contra. Antes del amanecer, Jesús vino hacia ellos caminando sobre el mar. Al verlo caminando sobre el mar, se asustaron y exclamaron, «¡Es un fantasma!» Y por el miedo se pusieron a gritar. Enseguida Jesús les dijo, «¡Ánimo, no teman, que soy yo!» Pedro contestó, «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre el agua». Jesús le dijo, «Ven». Pedro bajó de la barca y empezó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Pero el viento seguía muy fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, «Señor, sálvame». Al instante Jesús extendió la mano y lo agarró, diciendo, «Hombre de poca fe, ¿por qué has vacilado?». Subieron a la barca y cesó el viento, y los que estaban en la barca se postraron ante él, diciendo, «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Es una lectura conocida, una lectura que hemos estado leyendo. Jesús camina sobre las aguas. Con esta lectura nosotros venimos a reforzar lo que ya veníamos comentando, el hecho y la interpretación del hecho. Empezamos diciendo que los discípulos se encontraban en una situación, podríamos decirle, límite para ellos. Estaban en su barca y de repente llega la tempestad. Ellos se sintieron encerrados, se sintieron que no podían salir de esa situación. Porque tenían su barca, sí, pero no la podían controlar. Tenían la vela de la barca, pero por el viento no tenían la dirección. Tenían los remos, pero por las fuertes olas no podían avanzar. Era de madrugada, la gente que estuviera cerca no podía ir a su auxilio. De noche, se sentían acorralados. Ahora, si lo ponemos a nuestra parte, nosotros también nos sentimos acorralados. Queremos salir y no se puede, queremos ir a la iglesia y no se puede. Nos encontramos en una situación límite igual que los discípulos. Ahora, si nosotros seguimos leyendo, si nosotros seguimos viendo qué pasó con esos discípulos, podemos ver que en medio de esa tempestad
vieron a alguien. En medio de esa tempestad vieron a Jesús. Pero como su corazón, como su mente estaba pendiente en la tempestad, ¿qué fue lo primero que los discípulos dijeron? Son fantasmas. Sintieron miedo. Porque cuando nosotros sentimos miedo, tendemos a entrar en pánico. Cuando nosotros nos sentimos angustiados, angustiado viene de la palabra angosto, que solo vemos y todo se va encerrando y no encontramos salida, empezamos a entrar en pánico, empezamos a entrar en esa angustia de qué va a pasar y ahora qué hago. Los discípulos lo primero que hicieron al ver a Jesús fue decir, es un fantasma. Ahora, muchos de nosotros en esta situación, lo primero que vemos no es a Jesús. Y ese pánico nos hace ver fantasmas. ¿Cuál es su fantasma? Es la preocupación, es empezar a dudar, es empezar a no creer en Dios, a perder esa fe. Esos son nuestros fantasmas que vemos cuando entramos en este pánico, en esta angustia. Te decimos cuántos contagiados, cuántos muertos, que ya hay tantos casos en mi colonia, en mi municipio, y entramos en un pánico y decimos, ¿y dónde está Dios? ¿Y cuándo vamos a salir? Y empezamos a quejarnos. Y volvemos a lo que mencionábamos. Está el hecho, que es la enfermedad del coronavirus, y está la interpretación que le estamos dando. ¿Y cuál es la interpretación? Que no vamos a morir, que Dios nos está castigando. Mira, hay personas que incluso hasta se inventan teorías, que dicen es que es el fin de los tiempos, es que Dios lo dijo en la palabra, es que ya arrepiéntanse, es que es el fin del mundo y que es la plaga, y empiezan a decir muchas cosas que son producto de una interpretación errónea de un hecho. Es producto de una interpretación negativa de algo que Dios quiere sacar positivo de nosotros, de la humanidad. Que no nos pase como esos discípulos que ven a Jesús, pero como están envueltos en pánico, lo primero que dicen es un fantasma. Que veamos lo positivo en las situaciones. Que veamos un mensaje de aliento en las situaciones. ¿O no me va a decir que algo bueno no se saca de todo esto? Claro, nosotros estamos acostumbrados a que los medios nos bombardeen de cosas malas, de que casos aquí, de que muertos allá, de que ya no caben en los hospitales, etc. Sí, los medios se encargan de eso. Pero Dios se encarga de lo contrario, de darnos esperanza, de darnos un mensaje positivo. Pero nosotros nos quedamos siempre con lo negativo, con esos fantasmas que hay en nuestra vida, con esos fantasmas que hay en nuestros corazones. Y no vemos lo que Dios quiere sacar. Como les mencionaba, quizás en este tiempo Dios quiere cambiar el corazón de la humanidad. ¿Cuántas personas que nunca se acercaron a la iglesia hoy están pendientes a través de los celulares, a través de la televisión, de la misa? ¿Cuántas personas que nunca se acercaron a la iglesia hoy extrañan ver al Santísimo, extrañan una Eucaristía, extrañan una asamblea, un grupo de oración? Incluso hasta nosotros nos puede venir a analizar. Usted se puede analizar y dice, bueno, yo antes iba a mi crecimiento, pero iba desganado, iba sin ánimos. Yo antes iba a mi grupo de oración, a la asamblea, pero a veces iba sin ganas. Y ahorita que no estamos haciendo eso, quizás usted recapacitó y dice, era feliz y no lo sabía. Ahora extraña ver a los hermanos, ahora extraña estar en una asamblea, y antes quizás no lo valorábamos, lo veíamos como una asamblea más, un domingo más. Y ahora anhelamos un domingo más estar con los hermanos. Vea cómo son las diferentes interpretaciones de los hechos. El tema se basaba en eso, el hecho y la interpretación de los hechos para mantener una fe positiva, porque recordemos siempre el tema, fe en tiempos de pandemia, pero para mantener la fe debemos interpretar los hechos de forma positiva para lograr una actitud positiva. Y una actitud positiva se transforma en una fe positiva, en una fe firme. Cuando
Pedro empezó a caminar sobre las aguas, a pesar de que reconoció que Jesús era el que estaba ahí, pues después de haber dicho que era un fantasma, reconoció que Jesús estaba ahí. Lo vio y dijo, Maestro, quiero ir donde ti. Y Pedro empezó a caminar. Vea, Pedro pudo caminar sobre las aguas. Algo imposible para la ciencia, para nosotros. Usted no puede caminar sobre el agua porque se ahoga. Sin embargo, Pedro, un simple mortal, pudo caminar sobre las aguas. ¿Por qué fue posible esto? Porque en un momento sí puso la mirada en Jesús. Pero como los humanos somos necios, porque como la necedad ha estado desde el principio de los tiempos, Pedro se le ocurrió volver a centrarse en el miedo. Pedro se le ocurrió volver a angustiarse. ¿Y qué pasó cuando Pedro entró en el miedo? Se volvió a hundir. Es la inconstancia de nuestra fe. Que un día decimos tener fe, pero al otro la botamos. Que un día nos gusta ir a la asamblea, perseveramos, pero nos hicieron mala cara, pero pasó alguna situación, le reclamamos a Dios y nos hundimos. A pesar de tener la mirada puesta en Jesús, acuérdese de eso. A pesar de estar cerca de Él. Así como Pedro pudo caminar como un simple mortal en el agua, usted y yo podemos hacer cosas extraordinarias. Usted y yo podemos caminar por donde nos propongamos siempre y cuando tengamos la mirada puesta en Jesús. Siempre y cuando nos agarremos de la mano de Jesús. Pero vea cómo es Dios, cómo es Jesús, que aún nosotros perdiendo la mirada en Él, siempre está ahí para levantarnos. Porque cuando Pedro se estaba hundiendo, Jesús le dio la mano y lo levantó. En otra Jesús hubiera dicho, ¿y para qué no me creíste? ¿Y para qué dudaste? O ya ahogate. Si Jesús pensara de esa manera, todos estuviéramos perdidos. Si Jesús pensara de una manera egoísta, de bueno, me fallaste, ay, ve qué hacer. Pero Jesús no es así. Nosotros pensamos de esa manera egoísta. Alguien me hizo algo, hay que ver. Este hermano me falló, hay que ver. El crecimiento está mal, la comunidad está mal, bueno, hay que ver, es culpa del consejo. No somos quien para darle la mano al necesitado. Pero gracias a la misericordia que tiene Jesús, Él no es así. Vino y a pesar de que Pedro le había fallado, que a pesar de que Pedro sintió miedo, Él lo levantó. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Eso es lo que nos dice a nosotros. Y pregúntese usted, analice usted, que Jesús le diga, hombre de poca fe, ¿por qué dudas? ¿Por qué pasas renegando en esta pandemia? ¿Por qué pasas quejándote de todas las situaciones que hay a tu alrededor? ¿Por qué no das gracias que a pesar de todo lo que hay a nuestro alrededor, estás con vida, poder respirar? Que no tenés un gran banquete en tu hogar, pero tenés algo que comer. Y si no tenés, pues Dios siempre provee. Pero ¿por qué te quejas? ¿Por qué mantenés esa actitud negativa? ¿Por qué botás tu fe? Son cosas que nosotros debemos de aprender y que es el propósito de este tema. Que con todo lo que hemos escuchado, mantengamos esa fe firme en este tiempo de pandemia. ¿Y qué va a pasar esta pandemia? ¿Qué va a pasar? Primero Dios, va a venir otra situación a su vida, puede venir otra enfermedad, pero usted su fe va a estar firme. Pero usted su fe la va a mantener siempre al pie del cañón. Siempre y cuando no perdamos la mirada de Dios. Siempre y cuando no perdamos esa confianza que Dios está siempre al frente. A los discípulos Jesús no los dejó solos. No estaba físicamente en la misma barca, pero Jesús estaba cerca siempre en ese mismo lago. Jesús no dijo, me voy a ir a un pueblo, ahí los voy a dejar en la noche a ver qué hace. No, Jesús estaba cerca siempre. Jesús está cerca de nosotros. Jesús está en su hogar, está en su corazón. ¿Lo está mirando? ¿Está caminando con Él?
¿Está pidiéndole a Él? Son las cosas que nosotros debemos de saber. No dejarnos llevar por ese miedo de pánico, ese miedo de qué va a pasar. Porque yo entiendo, el ser humano por naturaleza tiene miedo, es miedoso. Y desde un principio ha tenido miedo. Hasta los grandes profetas, hasta los grandes personajes de la Biblia han tenido miedo. Pero ¿cuál es la diferencia? Que el miedo de ellos era un miedo de prudencia, era un miedo que no entraron en pánico, sino que superaron ese miedo. Les pongo un ejemplo en Mateo 2:22, donde San José se entera que todavía gobernaba un rey y que quería matar a su hijo. Dice la lectura que sintió miedo de regresar. El miedo es una característica normal en las personas. El mismo Jesús, antes de ser crucificado, que dijo, si es posible, aparta de mí este cáliz. Él sentía miedo también, pero no era un miedo de pánico de decir, ¿y ahora qué voy a hacer? Es que es culpa de mi padre. No, era un miedo de prudencia. Un miedo de sentimiento natural de las personas. Usted puede sentir miedo en estos momentos, pero que ese miedo no lo lleve a perder su fe. Que ese miedo no lo lleve a decir, ya no creo en Dios. Que siempre mantenga esa actitud positiva. Como la lectura de Josué 1:9 lo dice, ten ánimo y sé valiente. En esta ocasión el mensaje es de tener ánimo, es de ser valientes, es de saber que Dios va caminando con nosotros. Que el tiempo que tengamos que estar en nuestros hogares sea un tiempo de reflexión, de cambio de mentalidad, de cambio de perspectiva, de cambio de cómo interpretamos los hechos que suceden en nuestra vida. Para ir terminando este tema, ahí donde está, haga una pequeña oración, cierre sus ojos y dígale, Señor, gracias te damos por este mensaje que nos has dado. Gracias por tu palabra, por tu mensaje de ánimo. Te pido que en este tiempo seas tú el que me fortalezca, que en este tiempo seas tú el que me ayude a salir adelante. Que al igual que los discípulos, lo primero que veo son fantasmas, lo primero que veo es lo negativo. Ayúdame a poder verte a ti, Señor. Te pedimos que nos ilumines con tu sabiduría, que nos ilumines, que nos des tu gracia. Que este tiempo no sea un tiempo de quejas, un tiempo donde te reclamemos, sino un tiempo de darte gracias. De que pueden pasar 1000 pandemias, pero tu amor por mí nunca va a pasar. Te pedimos que aumentes nuestra fe, te pedimos que nos des esa fortaleza espiritual para poder salir adelante, que nos ayude siempre. Que en este caminar regresemos más fuerte, con ganas de seguir conociéndote, que sigamos firmes en este crecimiento, que seamos firmes cuando seamos servidores y que nos ayudes en todo momento. Gracias, Señor, a ti también, Madre, gracias porque tú estás intercediendo ante las necesidades que están pasando. Tú como madre ves la angustia de tus hijos. Tú como madre estás viendo que en los hogares está faltando el vino de la esperanza, el vino de la fortaleza, está faltando el vino de poder salir adelante. Y tú ves que falta y tú lo llenas, Madre. Tú intercedes ante tu Hijo para que lo llene. Gracias, Madre Santa, por tu amor, por tu intercesión. Ayúdanos a llegar a tu Hijo, ayúdanos a conocer más sobre tu Hijo, así como tú lo hiciste, a tener tu fe, a tener esa fe que nunca se quebrantó a pesar de que una espada atravesó tu pecho. Gracias, Madre Santa. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que tengan un bendecido día, una bendecida semana. Fue un gusto haber compartido con ustedes este mensaje, con los hermanos de Crecimiento 6 y con otros hermanos que estén viendo este mensaje. Gloria a Dios.